Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Hay diálogos urgentes que no admiten prórrogas y el que iniciamos hoy es uno de ellos. La convicción de que la defensa de una nación comienza en la formación de sus ciudadanos, uniendo el compromiso social con la labor educadora de nuestras Fuerzas Armadas. Este 12º Simposio Internacional de la UNADE es, ante todo, un encuentro de voluntades dedicado a consolidar la cultura de defensa como un bien de todos. Agradecemos su presencia y su voz en este escenario. Su participación definitivamente valida el esfuerzo académico de la UNADE y da forma a la aspiración de construir desde el conocimiento y el honor un futuro más seguro y próspero para cada dominicano. Agradecemos la presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañan en esta ceremonia de inauguración. Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa. Doctora Carmen Evarista Matías, Viceministra de Educación Superior, en representación del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Maestro Rafael Santos Badía. Magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Magistrada Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República Dominicana. Mayor General Miguel Ángel Rubio Báez, Viceministro de Defensa para Asuntos Militares. Vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. Mayor General Técnico de Aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Mayor General Rafael Vázquez Espínola, Ejército de República Dominicana, Rector de la UNADE y nuestro anfitrión. Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, Director General de Migración. Mayor General Francisco Antonio Valle Pichardo, Ejército de República Dominicana, Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y ex-rector de la UNADE. A través de él, permítanme saludar también la presencia de los demás pasados rectores. General de Brigada Francisco Divas Ávalo Núñez, Subcomandante General del Ejército de República Dominicana en representación del Comandante General de esa institución. Contraalmirante Juan Gilberto Núñez Abreu, Inspector General de la Armada de República Dominicana en representación del Comandante General de esa institución.
Nos honra con su presencia el reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, y rector de la Universidad Católica Nordestana. Y con él aprovechamos para saludar a los demás rectores y representantes de las diferentes universidades amigas. Miembros del cuerpo diplomático agregado, agregados militares acreditados en el país, integrantes del Sistema de Educación Superior de República Dominicana, representados por los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECYT, y las autoridades del MESIT que nos honran con su presencia. Oficiales generales y almirantes activos y en la honrosa condición de retiro. Oficiales superiores, subalternos, suboficiales, alistados y asimilados militares activos y en la honrosa situación de retiro. Miembros del Consejo Superior Universitario de la UNADE, miembros del Comité Científico de la UNADE, miembros del Centro de Análisis Estratégico en Seguridad y Defensa, CAECIT, de la UNADE, distinguida comunidad académica, señores de la Academia de Ciencias, señores de la Academia de Historia y Geografía, miembros de la Academia de la Lengua, señores del Instituto Eduardiano, invitados especiales, damas y caballeros, agradecemos su presencia y participación, misma que engrandece el propósito de este simposio y además fortalece los lazos de cooperación entre instituciones nacionales e internacionales. Gracias a todos por estar aquí. Hay momentos que trascienden al protocolo, como por ejemplo el sagrado compromiso que compartimos con el futuro de nuestra tierra. Justamente por eso, con el orgullo de sabernos dominicanos, les solicitamos a todos muy respetuosamente ponerse de pie para entonar y escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Permanecemos de pie, uniendo nuestras voluntades en recogimiento espiritual, para encomendar los trabajos de este simposio al Creador. Para eso, escucharemos la bendición del reverendo diácono Pedro Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente de todo bien, esté con todos ustedes, con tu espíritu. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. En esta celebración profesamos nuestra fe en el hecho de que a los que temen y aman a Dios,
todo les sirve para el bien, y nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que, uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo. Escuchemos lo que nos dice la palabra del apóstol San Pablo a los colosenses. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos. Conforta, Señor, a tus fieles con la bendición que imploramos de ti, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y siempre podamos agradecer tus beneficios. Concede, Señor, a tus fieles que participan en este 12º Simposio Internacional UNADE 2026, que por la fuerza de tu bendición se dispongan interiormente al bien, realicen todas sus obras fortalecidos y movidos por tu amor. Oh Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bendito a través de todo les bendiga por Cristo en todo, para que todo les sirva para el bien. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus instituciones y permanezca para siempre. Amén. Concluido este acto devocional, les invitamos a ocupar sus asientos. Resulta que el debate académico cobra sentido cuando es guiado por la visión y la perseverancia institucional. Iniciamos este 12º simposio escuchando la perspectiva de quien ha impulsado las aulas militares como escenarios de desarrollo para toda la sociedad dominicana. Dejamos el uso de la palabra a quien lidera este esfuerzo por coordinar la seguridad y el conocimiento de un propósito común. Con nosotros, el señor rector de la Universidad Nacional para la Defensa, Mayor General Rafael Vázquez Espínola, Ejército de República Dominicana. Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo Superior Universitario, y con usted a los honorables miembros del Estado Mayor General que nos acompañan. Doctora Carmen Barista Matías, señora viceministra, quien ostenta la digna representación del maestro Rafael Santos Badía, y con usted a la distinguida comunidad académica que nos acompaña. Magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, distinguido conferencista, muchas gracias por su presencia. Señora magistrada Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República Dominicana, Director General de Migración, y con usted a los honorables oficiales generales, superiores, oficiales almirantes, subalternos, alistados, suboficiales, y a todos aquellos que se encuentran en la honrosa situación de retiro. Distinguido miembro del cuerpo diplomático y agregados militares acreditados en el país. Señor comisionado ejecutivo de la reforma policial. Reverendo Padre Dr. Isaac García de la Cruz, presidente de la ADRU. Y con usted a los honorables colegas rectores de universidades que nos acompañan. Pasados rectores de la UNADE, quienes trazaron el camino hace muchos años a lo que estamos cultivando en el día de hoy. Gracias por su presencia.
encargado de la Unidad Antifraude de la Contraloría, señores representantes de la Academia de Historia, de la Academia de Ciencias y de la Academia Dominicana de la Lengua. Es un honor que estén con nosotros. Invitados especiales, damas y caballeros, buenas noches. Un saludo muy especial al señor Director General de la Policía Nacional, quien se encuentra con nosotros en este momento. Quiero iniciar con una gran pregunta que engloba, que encierra lo que va a suceder en el día de hoy y mañana en este simposio internacional. ¿Qué podría transformar más profundamente la seguridad y la defensa de la nación que la convergencia del conocimiento, la responsabilidad ciudadana y unas Fuerzas Armadas obedientes a la Constitución, comprometidas con la educación y el bien común? Hoy, el 12º Simposio Internacional titulado Cultura de Defensa, Compromiso Social, Ciudadanía y Aportes de las Fuerzas Armadas a la Educación, constituye una expresión de madurez académica, vocación institucional y firme compromiso del Ministerio de Defensa y de su Universidad Nacional para la Defensa, UNADE, con los temas de interés nacional. Hace 12 años, este simposio inauguró un espacio pionero en el pensamiento y reflexión científica, del cual surgió la revista Seguridad, Ciencia y Defensa, publicación en la que se ha elevado en este último año de 12 a 18 indexaciones internacionales como testimonio de rigor, continuidad y excelencia académica. Reciban la más cordial bienvenida a este encuentro de reflexión, diálogo y compromiso con el conocimiento científico. Les compartiré algunos hallazgos muy respetuosamente. Por ejemplo, en materia de avances y consolidación, la UNADE vive una etapa de expansión, fortalecimiento y transformación institucional. Este proceso eleva la calidad académica, amplía la producción científica y responde con mayor pertinencia a las necesidades de defensa, la seguridad y el desarrollo nacional. En el aspecto curricular, se ha ampliado la oferta con 3 nuevos programas: la maestría en Gobernanza Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa y la maestría en Seguridad Marítima y Portuaria, las cuales fueron aprobadas mediante la resolución número 09-2026 de fecha 28 de abril del presente año del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, señora maestra. Estos planes responden a ámbitos decisivos para la protección de las infraestructuras críticas, los espacios marítimos y medio ambiente y la soberanía nacional. Asimismo, el currículo de la UNADE se amplía para responder intereses estratégicos de la República Dominicana, mediante la integración del enfoque multidimensional de la seguridad, el estudio de las amenazas híbridas y emergentes y la protección de los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético. En consonancia con lo anterior y los lineamientos estratégicos del Ministerio de Defensa, continuamos impulsando el crecimiento académico de la universidad. En ese sentido, a principios de julio del presente año se sometieron al Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología nuevos planes de estudio en el área de salud, destinados a fortalecer la formación especializada y ampliar la contribución de la UNADE al bienestar y la seguridad humana. Este proceso ha incluido, además, 6 nuevos reglamentos y la actualización de 13 para modernizar la gobernanza universitaria. Aspiramos, señora viceministra, muy pronto, al pleno ejercicio de la autonomía universitaria, conforme
Conforme al artículo 48 de la ley número 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que faculta al CONECYT a otorgarla tras 2 evaluaciones quinquenales consecutivas favorables y el cumplimiento de los requisitos legales. En el pasado mes de junio fue completado el 100% del plan de mejora y esperamos el informe final, que estoy seguro, el final del MESIT para formalizar la solicitud. Estamos seguros que nos fue excelente, acorde con evaluador internacional que nos ha evaluado. También se ha fortalecido la función investigativa mediante la creación del Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa, la reactivación, que desde el año 2020, producto de la pandemia, estuvo en pausa. Y por eso el Observatorio de Seguridad y Defensa y el CAECIT funcionan a máxima capacidad para desarrollar competencias y analizar el entorno nacional e internacional. Señor Valerio, usted es pionero en esta parte. Muchas gracias. El comité científico ha aumentado de 40 a 70 integrantes nacionales e internacionales, de los cuales el 99% posee formación doctoral. Esta ampliación fortalece la pluralidad disciplinaria, rigor de las evaluaciones académicas, la producción científica y la proyección de la universidad. Queremos reafirmar muy respetuosamente, señor magistrado, el papel de la UNADE como Universidad de la Patria. La institución donde se formaron los cuadros de mando que contribuyeron a formar nuestra historia, donde se prepararon los que conducen las instituciones presentes y donde se forman los líderes civiles y militares llamados a proteger, orientar y servir con honor al futuro de las Fuerzas Armadas y a la defensa de la nación. Honorables miembros del Consejo Superior Universitario e invitados especiales. La relevancia académica e intelectual de este encuentro ofrece un marco propicio para anunciar la puesta en circulación de 2 nuevas obras elaboradas por los miembros del Comité Científico de la UNADE, destacados investigadores nacionales e internacionales. En ambas publicaciones he tenido el honor de participar como coordinador y coautor. Estos aportes reflejan el compromiso de la universidad con la producción, sistematización y divulgación del conocimiento vinculados con los desafíos estratégicos del presente y aquellos que se proyectan al futuro. El primer libro que pueden observar se titula Seguridad y Defensa, experiencias interdisciplinarias desde la evaluación científica. En sus 354 páginas y 21 ensayos académicos, se propone la revisión rigurosa de las categorías tradicionales de la seguridad y la defensa. Todo este proceso durante un año intenso de redacción y revisión de pares ciegos. Las transformaciones del orden internacional, la expansión de las amenazas híbridas, la revolución tecnológica y la creciente interdependencia entre los estados exigen perspectivas científicas más amplias, críticas e integradoras. En consecuencia, la obra articula la reflexión académica con el pensamiento estratégico y la responsabilidad institucional. La segunda obra consta de 326 páginas donde se abordan 17 temas sobre geopolítica, seguridad humana y sociedad, reflexiones desde la práctica académica e editorial, donde se reafirma la vocación de la UNADE con la investigación y la difusión del conocimiento. Sus páginas integran estudios sobre geopolítica,
soberanía, seguridad humana, inteligencia, tecnología, amenazas híbridas, crimen organizado transnacional, sostenibilidad e innovación científica. Cada contribución permite comprender con mayor profundidad las relaciones entre poder, territorio, dignidad humana, institucionalidad y futuro. Asimismo, la participación de especialistas procedentes de diversos contextos académicos fortalece la internacionalización de la educación superior y amplía el alcance científico de ambas publicaciones. Estos libros tienen un propósito de promover el diálogo interdisciplinario y enriquecer la pertinencia social del conocimiento. En coherencia con esta visión, desde nuestra llegada a la rectoría en el año 2025, con el apoyo del señor Ministro de Defensa, se ha impulsado la cultura de defensa en las provincias fronterizas, procurando integrar activamente la sociedad. Desde el soldado raso hasta el más alto nivel de esas provincias y toda la autoridad de esas comunidades se han integrado y están pendientes de estas ofertas y piden constantemente apoyo de la universidad para seguir promoviendo y enfatizando en este tema de vital importancia, que no es un tema netamente militar, es un tema de toda la sociedad. En ese sentido, con ese objetivo, se han desarrollado iniciativas académicas de extensión en la provincia de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, con una firme proyección hacia todo el territorio nacional. Estas acciones convierten el conocimiento estratégico en un instrumento de cohesión social, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. Hemos mantenido una coherencia, dada la relevancia del conocimiento y la difusión de la cultura de defensa, y por eso hoy se da inicio a este 12º Simposio Internacional que se relaciona con la cultura de defensa y que la hemos trabajado durante año y medio. Durante estos 2 días, señoras y señores, 24 expertos nacionales e internacionales analizarán la cultura de defensa como una construcción colectiva que compromete al Estado, las Fuerzas Armadas, las universidades, las comunidades y la ciudadanía. Esta se fortalece mediante la educación, la investigación, el diálogo responsable y la conciencia compartida sobre los intereses nacionales. Finalmente, corresponde agradecer muy brevemente mi agradecimiento al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por su decidido respaldo a nuestras instituciones castrenses. Al señor Ministro de Defensa por su constante apoyo a las iniciativas de la UNADE, siempre presto a apoyarnos y estar presente en todas las actividades de la UNADE. A los integrantes nacionales e internacionales del Comité Científico que nos están observando desde la virtualidad y otros que están presentes, por su entrega, dedicación y generosidad intelectual. Su labor fortalece la credibilidad académica de estas obras y reafirma que la construcción del conocimiento exige investigación, cooperación, disciplina y compromiso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector, un llamado a la acción desde esta tribuna académica, porque la cultura de defensa y el compromiso social definitivamente caminan de la mano. Además, es bueno decir que con las palabras del mayor general Rafael Vázquez Espínola, rector de la UNADE y coordinador de esos libros, se realizó la puesta en circulación de estas obras científicas, fruto del rigor académico y la labor investigativa del Comité Científico de la UNADE, integrado por 70 doctores de América y de Europa. Estas publicaciones reflejan el compromiso de sus autores, del coordinador
y del equipo editorial con la excelencia académica y el avance científico al servicio de nuestra sociedad. Gracias por sus palabras. Como este es un simposio, es justo que iniciemos entonces con la primera conferencia de la noche. Antes de presentar a nuestro conferencista, quiero reiterarles a todos, y ojalá que el ingeniero nos ayude, que para consultar el perfil profesional y la trayectoria de nuestros conferencistas, tanto los de hoy como los de mañana, pueden escanear en este momento que el ingeniero nos va a apoyar o ya nos está apoyando el código QR que aparece en la pantalla. Y mientras lo van escaneando, iniciamos nuestro bloque de ponencias abordando la defensa nacional, no solo como un concepto operativo, sino también como un valor cívico compartido por todos. Recibamos la conferencia magistral titulada La cultura de defensa en el Estado social y democrático del derecho, impartida por el eminente jurista, honorable magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá presente. Para mantenerme en línea con el programa, me voy a limitar a unirme a los saludos protocolares, haciendo hincapié, evidentemente, en la persona del ministro de Defensa Mayor General Onofre y en su persona toda la plana del Estado Mayor y al señor rector Mayor General Espinola. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Napoleón Esteves Lavandier, quien se excusa de no poder estar aquí el día de hoy, pues les agradezco mucho, sobre todo, presentar la perspectiva constitucional, cívico, civil y republicano, ¿por qué no?, desde la cuestión relacionada a la cultura de la defensa y que sirve a la vez para inaugurar este diálogo, ¿por qué no?, interinstitucional sobre la cultura de defensa. Pero quizás hay un honor mucho más grande que siento y es verlos a ustedes en su mayoría con el uniforme que es quizás el mejor símbolo de la imparcialidad republicana, de que representa todos los intereses de lo que estamos en este país y la defensa de esos valores, principios constitucionales. Les agradezco mucho y les agradezco todo lo que hacen por la defensa de nuestra República. La defensa de la Constitución, pues, alude a una serie de estructuras, procesos y procedimientos que tienen un fin común, que es básicamente, pues, proteger el orden constitucional. Y este orden constitucional, es importante destacar que no se refiere únicamente, pues, al funcionamiento de las instituciones del régimen político, ¿no?, correspondiente al estado de cosas que vemos actualmente, ¿no?, con los poderes del Estado, el poder político, el poder como tal jurídico. Ahora, la defensa de la Constitución no puede solamente incluir esto y tampoco limitarse al control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, los demás tribunales, en lo que llamamos los juristas el control difuso de constitucionalidad. También se pueden agregar otros elementos ante situaciones políticas determinadas que requieren, pues, la reforma a la Constitución conforme al 267 de la Carta Magna, o también una defensa de la Constitución donde las Fuerzas Armadas y la Policía, pues, están en un rol determinante, que es el régimen del estado de excepción, que es una forma de defender la Constitución ante situaciones determinadas. Pero también es importante algo que sucedió a partir del 2010 y se mantiene con las reformas constitucionales del 2015-2024, y es otra forma de defender la Constitución.
¿no? La defensa de la Constitución a través del sistema de defensa y seguridad que se prevé en el título 12º de la Constitución. Y este título pues presenta 3 capítulos fundamentales que ilustra la disciplina constitucional de la defensa y la seguridad. Por un lado tenemos las Fuerzas Armadas en el capítulo 1, la Policía Nacional en el capítulo 2, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el capítulo 3. Haciendo hincapié pues en la noche de hoy en el contexto de este simposio, pues en la defensa que realizan las honorables Fuerzas Armadas. Pues la Constitución, antes de hablar de una cultura de defensa, pues tenemos que iniciar en la Constitución. La Constitución nos habla de que confía la defensa de la nación, de la República, a las Fuerzas Armadas en los términos del artículo 252 de la Constitución, y que se conforma por el Ejército de la República, la Armada de la República y la Fuerza Aérea de la República. Aunque hay países, evidentemente, que no tienen ejércitos, pues no quita algo que es bastante obvio, ¿no? Que tener unas Fuerzas Armadas vinculadas a la idea de la defensa no es nada más y nada menos que la expresión propia del Estado-nación contemporánea. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la lleva a cabo a través de ciertos organismos, pero muy particularmente por el tema que nos convoca en las Fuerzas Armadas. Como Estado, como República, sobre todo en el caso de República Dominicana y a los fines constitucionales, la paz es un elemento esencial para la convivencia y el desarrollo social, político y económico, que no solamente está garantizada por el orden civil, también está garantizada por el orden de la seguridad y defensa, donde encontramos a las Fuerzas Armadas. Pues las Fuerzas Armadas, así como todo el régimen de defensa y seguridad, descansa pues en que debe proteger esos elementos que dependen de la paz. Por ello, cuando otros estados proceden a vincularse a la idea de hacer o llevar la guerra, República Dominicana adopta un estilo totalmente distinto, ¿no? Que como un Estado social y democrático y de derecho, trata de defender la paz, defender la República, y el uso de la fuerza no es nada más y nada menos que un instrumento de la defensa para mantener las bases que identifican el modelo de Estado escogido por el constituyente. Se habla de defensa, de proteger aquello que ya existe. De hecho, contra ciertas posturas existencialistas de la visión de la cultura de defensa, que incluso llevan a pensar si realmente es una cultura de defensa en los términos contemporáneos, la cultura de defensa parte de una idea política clara, democrática republicana. En República Dominicana la cultura de defensa está anclada en la democracia republicana. Pues a propósito de la paz y la defensa, yo había dicho en una presentación que tuvimos en el Tribunal Constitucional en virtud del día 6 de noviembre, el Día de la Constitución, hablando del deber fundamental de las personas de tomar las armas y defender pues la nación, la patria, la república, había dicho que estos servicios de defensa o de tomar las armas a favor de la república, bajo nuestra Constitución, no glorifica de ninguna manera la guerra, sino que apela a la perseverancia y el coraje de los hombres y de las mujeres que mantienen vivos un país justo, en paz, en igualdad, dignidad y respeto. Contra los horrores del conflicto hay que preservar el país, pero también ayudar a los débiles, civiles y marginados. Y eso es parte de la resiliencia que identifica la prestación no solamente de los servicios civiles, pero la prestación de los servicios militares para la defensa y la conservación de nuestro país. La defensa y la seguridad que descansa mayormente sobre las Fuerzas Armadas no son nada más y nada menos que una defensa de la paz. Y cuando sea el momento, la paz se defiende también activamente. Si ahora bajamos un poco hacia el tema que nos convoca, hablemos de la cultura de defensa y la Constitución, teniendo lo anterior ya dibujado sobre la mesa. Una sociedad concibe su protección frente a las amenazas y riesgos externos. Esto es totalmente lógico, pero al menos en el caso de República Dominicana y los países en el hemisferio o en Europa que asumen un rol
político civil de una democracia republicana o de una democracia parlamentaria, esto hay que verlo dentro de la lógica del contexto del Estado social y democrático de derecho, que está previsto en el artículo 7 de nuestra Constitución. Y esto es interesante porque sirve de un muro de contención y de ajuste de los fines constitucionales que representan nuestras honorables Fuerzas Armadas. Es decir, no solamente de proteger la República como un órgano o el territorio, el espacio aéreo, el mar, también para proteger los valores y principios que se fundan la República y se encuentran como tal en nuestra Constitución. Y esto es importante porque hablar de defensa y de seguridad puede tener implicaciones distintas y por ello hay que encasillarla en esta lógica de un Estado social y democrático de derecho. Primero porque la defensa, sin lugar a dudas, alude a la capacidad de poder sobrevivir ante amenazas, más como la permanencia del ideal propio que identifica al Estado dominicano, en conjunto con el ideal general del Estado de Naciones con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí la realización de alianzas, regionalización de sistemas de seguridad colectiva o el ejercicio de la legítima defensa en términos colectivos y demás. Nótese aquí que la cultura de defensa comienza al menos a tomar una forma de no solamente de la permanencia, la supervivencia del Estado dominicano, pero también de llegar a otras vías de alianzas, ¿no?, que puedan permitir un sistema adicional para defender y mantener la República Dominicana, no solamente en sí misma, sino también en el contexto en el cual se mantiene. Si tomamos en cuenta la idea de cultura al hablar de defensa, como la palabra cultura es polisémica, tiene una condicionante a aspectos de contextos y de temporales, pues es preciso identificar qué significa cultura en el concepto de cultura de defensa. Bueno, la cultura pues, es un conjunto de actuaciones físicas, psicológicas, ¿no?, con la tendencia de permanencia o variación en una determinada sociedad o grupo social con vocación a la exención. Básicamente, cómo se pueden transmitir una serie de conocimientos, prácticas a través del tiempo en un determinado grupo. Ahora, las constituciones, y esto es importante para cualquier base esencial de una cultura de defensa en el Estado social y democrático de derecho, las constituciones pues intentan agrupar las diferentes visiones culturales de una nación. Las constituciones comienzan a ser ese primer mapa, esa brújula del sistema de seguridad y defensa para permitir o promocionar la cohesión social y sobre ella armar cuáles son los lineamientos que han de alimentar cualquier visión de seguridad y defensa. Por ello, la seguridad y defensa que se alimenta de nuestra Constitución en términos constitucionalmente adecuados es una cultura de defensa basada en el Estado social y democrático de derecho. Entonces, ¿cómo definir el Estado de la cultura de defensa en este contexto? Si tenemos un ámbito cultural que es relativamente definido, pero tiene ciertas manifestaciones, ¿no? La cultura que se puede ver en el sur, en el este, ¿no?, en el suroeste. ¿Cómo podemos hacer ese conjunto de elementos culturales y que a la vez pueda promover la defensa del organismo estatal que debe perseverar por los siglos de los siglos, que la República Dominicana, por ejemplo, sea eterna? Entonces, tenemos que siempre ir a esos elementos comunes. ¿Dónde podemos encontrar los elementos comunes? En ese mapa y brújula que había mencionado, del rol que juegan las constituciones en ese momento. El aspecto cultural de la sociología o de la antropología puede resultar bastante difuso en un momento dado, sobre todo en momentos contemporáneos donde hay mucha incertidumbre y, por qué no, hasta miedo. Pero la institucionalización que nos brinda la Constitución nos da esa primera hoja de ruta y brújula. La paz, la justicia, la dignidad que se habla en el preámbulo, la protección de la dignidad humana en el artículo 5 y 38 de la Constitución, el modelo de Estado en el artículo 7 y en el artículo 252, con el sistema de defensa en manos de las Fuerzas Armadas, tenemos esa hoja de ruta de cómo construir una defensa para ayudar a la preservación de la República, de la nación, por los siglos de los siglos. Entonces, la cultura de defensa en este contexto presentaría dos caras. Primero, salud. Primero, como el conjunto de conocimientos o prácticas relativo a la defensa
y seguridad en un contexto jurídico político determinado, promovido por el propio Estado, para implicar a sus habitantes en la importancia de la defensa para la supervivencia y mantenimiento del Estado. Esta es una visión bastante básica de la idea de cultura de defensa, si queremos mezclarlo con lo que hemos hablado. Pero por otro lado tiene una cara, si lo queremos anclar en la visión constitucional que tenemos. La cultura de defensa pues debe también responder al conjunto de actuaciones o actividades que realiza el Estado con el fin de que no solo la sociedad conozca y valore el esfuerzo solidario y efectivo en términos de defensa y seguridad, también para que las personas sean partícipes y replicadores de ese tipo de conocimiento. Dígase, no podemos limitar la cultura de defensa únicamente a esas actuaciones que realiza el Estado, también de implicar a los habitantes para que puedan replicar esos conocimientos del lugar. Y esas visiones de estas dos caras de la misma moneda, pues comparten elementos comunes, conocimientos, prácticas, actuaciones, actividades que promueven y dan a conocer la defensa y la seguridad del Estado. Pero también es, como dije, una actividad que nace del Estado hacia sus habitantes, de los habitantes hacia el resto de sus compatriotas. Y tercero, ¿por qué no? Promover en las personas como la seguridad y la defensa del Estado y hacerlos partícipes no es nada más y nada menos que otra forma de hacer valer o de concretar los derechos y visiones constitucionales. En otras palabras, la cultura de defensa que llevamos a la población e incentivamos en la población es hacerlos ver de que en la medida que podamos tener buenos planes de defensa, de permanencia del Estado social y democrático de derecho a través del sistema de seguridad y defensa, ayuda a permanecer o a proteger los derechos fundamentales de las personas, ayuda a proteger la convivencia de las personas, ayuda a proteger la paz para que las personas puedan desenvolverse. Y de allí existe esa relación simbiótica entre la confianza hacia las Fuerzas Armadas como el último garante, si se quiere, de esa imparcialidad republicana, el último garante de la permanencia junto a los demás poderes públicos y a su vez que la población valore de que ese estado de paz, de convivencia y de disfrute de derechos es posible gracias a una cultura de defensa. Claro, si vemos entre las personas que pueden estudiar más estos temas, pueden tener preocupaciones al respecto. Y es claro, porque si hoy en día, donde al parecer ciertos elementos de la ética, si se quiere, o de la visión democrática republicana de la idea de la cultura de defensa, presenta ciertos problemas, tenemos que tener cuidado de cómo manejamos esto, la idea de cultura de defensa. Y sobre todo el por qué, al menos en mi caso, hago énfasis en que debemos anclarla en la visión de república democrática que ha asumido República Dominicana en la cláusula del Estado Social y de Derecho. ¿Por qué? Porque, primero, puede distorsionarse la idea de la cultura de defensa, porque hay muchas personas que pueden tener intereses divergentes y que si no se toma en cuenta un ámbito para anclarlo, cada quien puede tener un interés distinto y eso puede incluso socavar la cohesión de la nación, pero también socavar la cohesión de los organismos que forman parte del sistema de defensa. Segundo, los peligros de que el contenido de una determinada cultura de defensa puede dar pie, lamentablemente, a contraculturas de defensa. Y eso es importante y por eso es importante instituciones como la Universidad Nacional de la Defensa y Tribunal Constitucional y otras organizaciones cívicas políticas de evitar esas contraculturas de defensa, porque eso va, uno, a afectar la unidad de la nación y lo que quiere lograr para preservar a la República Dominicana, pero también va a fracasar el interés de hacer partícipe a los habitantes en esa cultura. Pero también muy vinculado a esto, en tercer lugar, es que estas contraculturas pueden degenerar en un entendimiento contraconstitucional o inconstitucional del rol de la defensa. Y eso es muy propio de países que tienen una fuerte historia militarista no democrático. Entonces, si ese tipo de situaciones no se toma en cuenta, como el trabajo que hace la
la Universidad de la Defensa para tratar de llevar la mejor visión de la cultura de defensa, puede terminar jugando en contra de la visión del Estado social y democrático de derecho y en contra de la visión de defensa que la Constitución ha querido que las Fuerzas Armadas asuman como un rol como para preservar a la República Dominicana. Pero sea cual sea ese concepto, hay que anclarlo en la idea del Estado social y democrático de derecho. Estado social, Estado democrático, Estado de derecho. Estado de derecho donde todas las actuaciones de los poderes públicos y de las personas en una medida u otra se lleven a cabo dentro de un determinado estatus o entramado jurídico institucional que tenga consecuencias y que puedan ser previsibles para que las personas puedan ejercer sus derechos o beneficiarse. Pero también en un Estado democrático donde parte de la idea de una democracia es que las personas no solamente vayan y voten cada 4 años, también puedan presentarse a elecciones o incluso adoptar posiciones en momentos políticos determinados que sean garantizados, dígase, poder participar en el proceso político y tomar decisiones en el contexto del proceso político. Y un Estado social donde vemos que el Estado no solamente se retira para que las personas puedan realizar sus actividades, también que el Estado pueda entrar en la sociedad y realizar los ajustes del lugar para que el mínimo vital se proteja y las personas pues no caigan presas de las circunstancias, de la suerte, de la vida que a veces nos sonríe y otras veces no. Y esto es importante porque esto ayuda a anclar la idea de la seguridad y defensa que es materia constitucional. La Constitución no hace nada más y nada menos que confiar la seguridad y defensa a aspectos que no solamente tienen que ver con el hacer o llevar la guerra, como se pensaba tradicionalmente, sino en adoptar incluso posiciones preventivas o bien de socorro ante situaciones emergentes. Incluso, si nos vamos al artículo 6 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que alude a la ejecución, ejercitación de planes de seguridad y defensa nacional que sirvan de base para dar respuesta a las divergencias, contingencias que puedan presentarse, contribuyendo con su accionar a la consecución de objetivos nacionales. Esos objetivos nacionales, para todo esto, va en la idea de cómo puede mantenerse el Estado democrático, el Estado social y el Estado de derecho. No es por ello que comencé esta presentación aludiendo a el gran símbolo que la mayoría de ustedes presentan, y es el uniforme como un símbolo de la imparcialidad republicana y que no toman partido solamente para el régimen constitucional y del Estado social y democrático de derecho. Y eso es importante porque de esta forma en la defensa, y con esto ya voy cerrando, la defensa y la cultura de la defensa se convierte no en un cuarto poder del Estado, sino en una garantía del orden constitucional, que pueda responder al interés general más que al interés de individuos. Ese sentido republicano que supone la cultura de defensa en cuanto a seguridad y defensa nacional es que hay un desapego propio de los individuos, de los miembros de las fuerzas castrenses en general, o inclusive hasta aplica también de la Policía Nacional, un desapego propio de su individualidad y un apego irrestricto al orden constitucional. Por eso me parece formidable el valor de sus uniformes como ese símbolo de la imparcialidad y compromiso constitucional. Y entonces, de esta manera, la cultura de defensa explica a la población cuál es el rol entonces de las Fuerzas Armadas dentro del sistema de seguridad y defensa. La Constitución prevé una imagen inicial y que luego es concretada por instituciones como la Universidad de la Defensa. Una cultura de la defensa se basa en la idea de que las Fuerzas Armadas tienen una misión de defender la independencia, la soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. Podrán intervenir cuando lo disponga el presidente en programas de desarrollo social y económico, mitigar situaciones de desastres y calamidad,
concurrir en el auxilio público con la Policía Nacional o restablecer el orden, y obedientes al poder civil, apartidistas y no pueden deliberar, como lo dice el 252. Incluso esto, nótense cómo rompe tradicionalmente con una cultura de defensa simplemente del uso de la fuerza para poder establecer o ayudar a la permanencia de la nación. No, esto va mucho más lejos. Si lo vemos con el artículo 7 de la Constitución, el constituyente quiso identificar el alcance de la defensa y la seguridad de las Fuerzas Armadas. Segundo, indica un ámbito de participación en el mantenimiento del orden público ante el control civil para poder realizar esto. La naturaleza y alcance que se ve del rol de las Fuerzas Armadas en promover una cultura de defensa es que lo hace propio de proteger a la población, impulsar esfuerzos para la protección nacional, pero todo eso dentro de la Constitución. Por ello es que, y creo que esta es una idea que quedó al menos implícita en la intervención del rector, es que es importante no permitir que la cultura de la defensa se separe de los planteamientos constitucionales que constituyen la fuente de nuestro pacto político y social que nos une, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y de una revalorización de situaciones de defensa y seguridad que fueron superadas y que no dieron resultado en el pasado. Toda práctica cultural, sobre todo en el ámbito de la cultura de defensa, no puede sino basarse en esos elementos de política constitucional definida. Esto a riesgo de caer en eslóganes vacíos que no hacen sino continuar la cultura de la guerra, pero por otros medios. La cultura de la defensa en la Constitución es una cultura de la paz y nada más hermoso y maravilloso que sus uniformes que reflejan esta imparcialidad de la defensa para la paz. Muchas gracias. Expresamos nuestra gratitud al honorable magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres por su brillante intervención. Definitivamente, sus reflexiones edifican la visión de una defensa cimentada en la democracia, la paz y el compromiso social de nuestras instituciones. Muchas gracias, honorable magistrado. La cultura de defensa, compromiso institucional y aportes de las Fuerzas Armadas en la educación. Este título resume la perspectiva estratégica del mando superior sobre el impacto transformador de nuestras instituciones castrenses en el desarrollo nacional. Para hablarnos de ese tema, ¿quién más que la máxima autoridad militar de la República Dominicana? Con nosotros, el honorable señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana. Buenas noches, señores miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y Director General de la Policía Nacional, magistrada Yerine Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, distinguidas autoridades del Gobierno y del Poder Judicial, representantes del cuerpo diplomático, así como agregados militares acreditados en nuestro país, oficiales generales y almirantes activos y en la honrosa posición de retiro, rectores académicos, investigadores, estudiantes y toda la comunidad académica, miembros del Consejo Superior de la UNADE, oficiales superiores, subalternos, suboficiales, clases y alistados, invitados especiales, señoras y señores.
Reciban todos un cordial saludo y mi agradecimiento por acompañarnos en este 12º Simposio Internacional de la Universidad Nacional para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, un escenario de pensamiento, reflexión e intercambio de conocimientos que contribuye al fortalecimiento de nuestra visión estratégica sobre la defensa y la seguridad en el siglo XXI. Nos reúnen esta noche un tema de extraordinaria relevancia: la cultura de defensa, compromiso social, ciudadano y aportes de las Fuerzas Armadas a la educación. Cuando hablamos de cultura de defensa, hablamos de conciencia nacional, hablamos de la comprensión colectiva de que la defensa de la nación no es únicamente responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino un compromiso compartido entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía. Hablamos de valores, identidad, historia, soberanía y responsabilidad. Hablamos, en definitiva, de la capacidad de una sociedad para proteger aquello que considera esencial: su libertad, su democracia, sus instituciones y su futuro. Nuestro patricio Juan Pablo Duarte nos enseñó que la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual. Esa visión aún sigue vigente. La defensa moderna ya no se limita solo a los ámbitos tradicionales. Hoy enfrentamos desafíos complejos que abarcan amenazas cibernéticas, desinformación, crimen transnacional, desastres naturales, emergencias sanitarias y riesgos ambientales. Frente a estos desafíos, la educación se convierte en una de las herramientas más poderosas para fortalecer la resiliencia nacional. No existe defensa sólida sin ciudadanos informados. No existe seguridad duradera sin educación. No existe desarrollo sostenible sin conocimiento. Por ello, las Fuerzas Armadas Dominicanas han asumido la educación como uno de los pilares estratégicos de su contribución al desarrollo nacional. Durante décadas hemos construido un sistema educativo militar integral que trasciende la formación castrense tradicional y genera un impacto directo en la sociedad dominicana. Hoy podemos afirmar con orgullo que las Fuerzas Armadas han contribuido a la formación de más de 700.000 militares y civiles en diferentes niveles educativos. Desde los maternales, la educación secundaria y técnico-vocacional, formación en valores, hasta la educación superior y especializada. Detrás de cada graduado existe una historia de superación, una familia beneficiada y una comunidad fortalecida. Nuestro compromiso con la educación inicia desde las primeras etapas de la vida, a través de los centros maternales, brindando a cientos de niños un entorno seguro, formativo y basado en valores, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez y al bienestar de las familias militares y civiles. De igual manera, nuestros politécnicos constituyen un espacio de excelencia académica y formación técnico-profesional donde miles de jóvenes adquieren conocimientos, habilidades y competencias que les permiten incorporarse de manera productiva al mercado laboral, convirtiéndose en agentes de cambio en sus comunidades y aportar al progreso de la República Dominicana. En sus 60 años de existencia y 31 escuelas vocacionales,
Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas han dado la oportunidad de crecimiento personal y profesional a más de 500,000 jóvenes, los cuales han adquirido competencias que le han permitido integrarse productivamente y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Decenas de miles han sido formados en valores, disciplina, liderazgo y compromiso ciudadano mediante los programas del Servicio Militar Voluntario, fortaleciendo su formación integral, el civismo, la disciplina y el compromiso con la nación. Miles de profesionales militares y civiles han ampliado sus capacidades mediante programas de educación continua, especialización y posgrado. Y miles más han egresado de nuestras academias militares, escuelas de formación y programas universitarios, formándose como especialistas, maestros y doctores en áreas fundamentales para la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional, aportando sus conocimientos al servicio de la nación. Este esfuerzo educativo tiene hoy su máxima expresión en la Universidad Nacional para la Defensa Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, una institución que representa la evolución del pensamiento estratégico dominicano y la integración de la educación de investigación militar con las necesidades del desarrollo nacional. La UNADE constituye un referente regional en la formación de líderes, investigadores y especialistas en seguridad, defensa y gestión estratégica. Su oferta académica incorpora áreas de vanguardia como la ciberseguridad, la ciberdefensa, la seguridad marítima y portuaria, la gobernanza ambiental, la gestión de riesgos y desastres, así como estudios avanzados en seguridad nacional y humana. Estas iniciativas reflejan nuestra comprensión de que la defensa contemporánea exige conocimiento, innovación, pensamiento crítico, pero más allá de los programas académicos y las estadísticas, existe un elemento fundamental que debemos destacar. La educación que promueven nuestras Fuerzas Armadas está basada en principios y valores. Formamos hombres y mujeres comprometidos con la ética, la integridad, la responsabilidad, el respeto a la dignidad humana, la protección del medio ambiente, el amor a la patria, resiliencia, sentido del deber y compromiso social que sirven al país desde diferentes ámbitos profesionales, fortaleciendo la seguridad, la educación, la salud y la gobernanza democrática. Porque la verdadera fortaleza de una nación no reside únicamente en sus capacidades materiales, reside en la calidad de su gente, reside en sus principios, reside en la cohesión de su pueblo. La cultura de defensa encuentra precisamente en estos valores su fundamento más sólido. Por ello, este simposio tiene una importancia especial. Nos brinda la oportunidad de fortalecer los vínculos entre el ámbito académico, las instituciones de seguridad y defensa, los organismos públicos, el sector privado y la sociedad civil. Nos permite generar conocimiento, compartir experiencia y construir propuestas innovadoras para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Nos recuerda que la seguridad y la defensa son condiciones indispensables para el progreso, pero que su sostenibilidad depende del compromiso ciudadano y de la educación permanente. La República Dominicana vive un momento de importantes transformaciones y oportunidades. Como nación, debemos continuar fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, promoviendo la investigación, impulsando la innovación y desarrollando ciudadanos cada vez más conscientes de su papel
en la construcción del bienestar colectivo. Las Fuerzas Armadas continuarán siendo un aliado estratégico de este esfuerzo nacional. Seguiremos protegiendo nuestra soberanía, seguiremos garantizando la seguridad de nuestro pueblo, pero también seguiremos educando, formando y contribuyendo al desarrollo de la República Dominicana. Porque educar es fortalecer la nación, educar es construir seguridad, educar es sembrar futuro. Permítame concluir recordando una reflexión que resume el espíritu de este encuentro. Las armas protegen la soberanía de una nación, pero es la educación la que garantiza su permanencia en el tiempo. Que este 12º Simposio Internacional UNADE 2026 sirva para seguir fortaleciendo la cultura de defensa, promover el conocimiento y consolidar nuestro compromiso con una República Dominicana más segura, más educada y más próspera. Muchas gracias. Que Dios bendiga a las Fuerzas Armadas y nuestro pueblo dominicano. Definitivamente nuestro más alto agradecimiento al señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, por esta magnífica disertación en este 12º Simposio Internacional UNADE 2026. Este simposio inicia hoy como una tribuna para consolidar la alianza entre el saber científico y la responsabilidad social y, por supuesto, el aporte educador de nuestras Fuerzas Armadas. Nos honra escuchar las palabras de exhortación académica a cargo de la Viceministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctora Carmen Evarista Matías. Buenas tardes. Señor Ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, doctor Rafael Vázquez Espinola, rector de la Universidad UNADE, señora Amaury Reyes Torres, juez constitucional de la República, Jenny Berenice Reynoso, procuradora general de la República Dominicana, y en estas personas que acabo de mencionar, a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Y en nombre del señor ministro Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, me cabe el honor de exhortar después de dos grandes conferencias, porque la de Amaury, como la del señor ministro, llevan hacia la reflexión. Uno, de cómo lidiar con la cultura, y siendo la cultura, la voy a definir desde mi perspectiva de maestra, que es la forma de expresión de los pueblos. Es como los pueblos se manifiestan. Y nosotros como dominicanos tenemos una forma de expresión de cómo hacer cultura. Una cultura comprometida a unos valores que, tal y como dijo el señor Amaury, están expresas en la Constitución de la República. Y es por ello que nosotros, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
estamos cumpliendo con la enseñanza de la Constitución en todos los recintos universitarios. O sea que nosotros estamos cumpliendo con la ley, porque si nuestros pueblos, si nuestros muchachos, desde la edad de preescolar, en la forma más simple, señor ministro, usted que habló de los centros escolares inicial, de formar al hombre desde que es niño, esa formación desde el preescolar, podemos enseñar la Constitución de la República a través de los valores que ya están establecidos. Y no voy a dar una conferencia, pero sí quiero dejar claro, que me motiva a reflexionar sobre esas dos conferencias. Una, que se enmarcó en la Constitución, y yo digo, y nosotros como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología estamos cumpliendo, pero también se enseña moral y cívica, pero de la forma más simple, desde el preescolar. Y qué bueno que el Ministerio de Defensa está involucrado en formar también a los niños, a los adolescentes y obviamente a los jóvenes y adultos desde la educación superior. Pero como a mí lo que me toca es educación superior y trabajar con planes de estudio y ser un poco fuerte, me da mucha pena porque, ¿verdad? Me toca la parte crítica en el Ministerio de Educación, pero todo hacia el aseguramiento de la calidad. Todo hacia que ese egresado que salga mañana de las aulas de UNADE, así como usted pide su autonomía, y que de verdad cuando me pasen todos esos papeles, entonces vamos a decirle, señor Ovalle, que bastante cogió, ¿verdad?, situaciones bien tensas con nosotros para dar la autonomía. Como no, eso viene. Yo me comprometo, si sigo allí, de que la autonomía para UNADE vendrá. Seguro que sí. Y me inscribo en todo lo que han dicho tan hermosamente y sé que en el día de mañana continuará este camino, este proceso. Y me siento orgullosa de ser dominicana. Y me siento orgullosa de ser dominicana porque hemos venido construyendo una sociedad con mucha fortaleza. Que tenemos retos, sí, tenemos retos. Y tenemos que enfrentarlo con valentía, Jenny Berenice, sí. Porque como usted, una mujer valiente, hay muchas mujeres valientes y hombres valientes en darle a esta República Dominicana una república digna, una república solidaria y una república comprometida con los mejores intereses de esta sociedad. Muchísimas gracias. Nuestro sincero agradecimiento a la doctora Carmen Evarista Matías por su magnífica intervención, porque definitivamente la educación es la herramienta más poderosa para edificar una cultura de paz, defensa y civismo en nuestro país. Muchas gracias, señora viceministra. Llegamos a un momento de gratitud en esta jornada académica, para exaltar el valioso aporte de quienes han enriquecido este simposio con su conocimiento, experiencia y visión sobre la cultura de defensa. Solicitamos respetuosamente la presencia en este escenario, al frente, del honorable señor ministro de Defensa y del señor rector de la UNADE. Ellos van a hacer entrega de reconocimientos institucionales a las personalidades que han participado en el día de hoy en este simposio.
Nuestro equipo de protocolo nos va a auxiliar con los certificados. Invitamos al magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Mientras le entregan, debo decir que el certificado dice de la siguiente manera: por su magistral conferencia, La cultura de defensa en el Estado Social y Democrático del Derecho, en el marco del 12º Simposio Internacional UNADE 2026, titulado La cultura de defensa, compromiso social, ciudadanía y aportes de las Fuerzas Armadas en la educación, celebrado por la Universidad Nacional para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, el cual constituye un significativo aporte al desarrollo de las capacidades militares y civiles de la defensa nacional y brinda valiosos conocimientos a la comunidad educativa. Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de julio del año 2026. ¡Felicidades! Llamamos a la doctora Carmen Evarista Matías para que reciba en representación del maestro Rafael Evaristo Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Mientras recibe, el reconocimiento dice de la siguiente manera: por sus diferentes atenciones, participación en eventos y el apoyo a las iniciativas de esta universidad, su profesionalismo en la gestión de las instituciones de educación superior y su visión en el proceso de transformación de la educación consona con las necesidades nacionales y contexto internacional, dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 28 días, o sea, hoy, del mes de julio del año 2026. Y ahora, el mayor general Rafael Vázquez Espínola, rector de la UNADE, hace entrega formal al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, presidente del Consejo Superior Universitario de la UNADE, de un ejemplar de los libros Seguridad y Defensa, experiencias interdisciplinarias desde la evaluación científica. Y el otro, Geopolítica, Seguridad Humana y Sociedad, reflexiones desde la práctica académica y editorial. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa ha demostrado liderazgo y visión estratégica en favor de la educación superior militar, la difusión de la cultura, la defensa y el fortalecimiento de las capacidades académicas para alcanzar la excelencia y el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional. Para recoger el espíritu de esta jornada, vamos a la foto oficial de apertura del 12º Simposio Internacional. Vamos a hacer esta foto en dos etapas. Una primera etapa, llamamos pasar aquí al frente al señor Ministro de Defensa, la señora Viceministra de Educación Superior, el señor Rector de la UNADE y el magistrado Amaury Amílcar Reyes Torres. Por favor de pasar al frente. Nuestros fotógrafos y camarógrafos buscan los mejores ángulos, mientras nuestro equipo de protocolo posiciona a nuestras autoridades. Invitamos a los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
a la magistrada Jenny Berenice y por supuesto también al vicealmirante Eli Ballester y al mayor general Ovalle Pichardo. El equipo de protocolo organiza al señor director general de la Policía Nacional, por supuesto, también. Bueno, el señor subcomandante del Ejército, el señor inspector general de la Armada, representantes de los comandantes generales en estos momentos, parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Y yo me quito. Bueno, concluye de esta forma, la primera jornada de este 12º Simposio Internacional. Antes de despedirnos, el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, les invita a compartir un brindis por el éxito de esta apertura y en honor al excelentísimo señor Presidente de la República. El brindis se realizará de la siguiente manera. Nuestras autoridades y nuestros invitados especiales en la parte lateral de este salón, o sea, a la izquierda del maestro de ceremonia. Y el público en general en la parte de atrás del salón, justo detrás de nosotros. Reiteramos, nuestras autoridades e invitados especiales en la parte lateral, en la carpa que está en la parte lateral del salón. Y nuestro público general en la parte de atrás de este maestro de ceremonia, fuera del salón. Muchas gracias a todos ustedes por la amabilidad de su presencia. Mañana continuamos con la segunda parte de este simposio internacional, una de 2026. Buen provecho y que pasen feliz resto de la noche.